A veces es tan común leer la Biblia, a veces es tan común escuchar una enseñanza que perdemos un poquito la perspectiva de lo que significa abordar la Escritura. La Escritura es la santa palabra del Señor, ¿cierto? Dice segunda de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada, y esa palabra inspirada significa que sale directamente del aliento de Dios. Es Dios mismo hablando a través de su palabra. Y por eso la palabra de Dios, como lo seguramente todos lo saben y lo han estudiado, gracias, eh, tiene el poder de dar vida, lleva vida en sí misma, porque viene de Dios. Y como viene de Dios, pues tenemos que abordarla con reverencia, ¿sí? Y por eso les invito a que en esta mañana, en estos cortos minutos que estemos, te hagas el propósito allí sentado en tu silla de disfrutar, no tanto por quien esté enseñando, sino de disfrutar lo que el Señor tiene para ti a través de la palabra. Entonces, que con ánimo la leas, que tu mente se enfoque en el mensaje de la Escritura. Pídele al Señor que abra tu corazón para entenderla, para disfrutarla, para aplicarla, para que realmente la palabra represente algo en tu vida a partir de hoy. Porque si no, pues la palabra de Dios se volvería simplemente un momento más de muchos, ¿no? Entonces, ¿qué tal, hermanos, si oramos? Y me incluyo para que el Señor bendiga este tiempo especial de su palabra. Padre Celestial, damos gracias por el privilegio enorme, precioso que tenemos de tener tu palabra. Y en nuestro idioma, que tú hayas hablado, que tú te hayas revelado, que hayas revelado tu plan perfecto y precioso, tu voluntad para con nosotros, y que la podamos leer en nuestro idioma, que la podamos entender, es un privilegio espectacular. Te pedimos que en esta mañana abras nuestro entendimiento, nuestro intelecto, abras nuestro corazón, a que quites de nuestra mente cualquier cosa que nos distraiga, a que podamos tener nuestros ojos y nuestra mente puesta en el texto y los textos que vamos a estudiar hoy, y que eso representen un cambio para nuestra vida, que es lo más importante. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Muy bien, ya con ese compromiso mutuo, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ahorita en el mes de septiembre, como pasa el tiempo, ya vamos a cumplir un año de la muerte de una de las personas más influyentes del siglo XX y de lo que llevamos hasta ahora del siglo XXI. A una persona que vivió muchos años y que fue muy importante, obviamente, en su reino, en su nación, pero también tuvo un gran impacto en el mundo, y fue la reina Isabel. Recuerdo como algo chistoso que estaba viajando y mi esposa me llamó una mañana: mi amor, pasó algo importante, ¿ya viste las noticias? Y le dije, por bromear, le dije, pues solamente falta que haya muerto la reina Isabel. Y me dice, sí, murió. Entonces, recuerdo mucho esa fecha. Ella falleció, esta mujer falleció el 8 de septiembre del año pasado, y el funeral fue el 19 de septiembre. Mm, Siempre me ha gustado un poco los temas de historia, entonces en un tiempito que tuve esa noche, entré a un canal de televisión alemán y en YouTube, y vi el funeral, parte del funeral, impactante, ¿no? Todo un día, de hecho la ceremonia duró semanas, pero el día del funeral fue un día impactante con balas de cañón y todo esto que pues no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en los noticieros. Entonces fue muy impactante, pero me impactó mucho que al final de la ceremonia fúnebre, una vez estaban despidiendo los restos mortales de esta reina, el coro de la catedral de Westminster cantó Dios salve al rey, despidiendo a la reina y dándole la bienvenida y colocando en manos de Dios al nuevo rey, al rey Carlos III, quien en este momento reina en Inglaterra o en el Reino Unido. Y recordando un poco eso, a uno le impacta, ¿no? La majestuosidad de todas estas ceremonias y cómo honran a una persona
que pues tuvo gran importancia política y todo lo que queramos decir, y le dan honra también a un hombre que llega a ser rey. Pero ¿qué tan pequeño es eso en comparación con la gloria y la majestad de nuestro glorioso Señor Jesucristo, nuestro Rey? Hoy entonamos, el tercer cántico que entonamos tenía que ver con eso. Victoria, victoria. ¿Recuerdan el cántico del himno? Y canta de la victoria de la resurrección de Cristo y de su ascensión y la gloria eterna que tiene. Pero también vamos a aprender una lección para nosotros en este pasaje. Entonces, tenemos nuestras Biblias abiertas en Filipenses 2, versículos 5 al 11, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que es la que usamos acá. La actitud de ustedes, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los filipenses, y obviamente a nosotros, porque la Biblia fue escrita para nosotros hoy en día, no a nosotros. Aquí fue escrita a los filipenses, pero para nosotros también fue escrita. Lo recuerda 1 de Pedro capítulo 1. Entonces, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y la palabra nos está diciendo a cada uno de nosotros hoy, la actitud tuya hoy debe ser como la de Cristo Jesús. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cuál es la actitud de Cristo Jesús que nosotros debemos imitar? Entonces el apóstol Pablo, en uno de los pasajes tal vez más hermosos de todo el Nuevo Testamento, en el versículo 6 en adelante dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muy bien, entonces es muy probable que esos versículos del 6 al 11 que acabamos de leer hicieran parte de un himno en los comienzos de la iglesia. Los estudiosos de la Escritura dicen que tal vez este era un himno que se cantaba como nosotros acabamos de entonar esos himnos preciosos, esos cánticos preciosos. Entonces la iglesia en su momento de culto, en su momento de adoración, entonaban estas palabras en forma musical, adorando al Señor, no solamente a través de su gloria allí delante, al lado del Padre, sino también a través de su humillación. Porque sin la humillación de Cristo sería imposible su exaltación. Y sin su humillación sería imposible que nuestra salvación, nuestra redención. Entonces, y allí en este himno, en esos versículos del 6 al 11, encontramos la médula de la doctrina cristiana. Allí se encuentra encerrada básicamente la esencia de lo que nosotros creemos como cristianos. Y este pasaje lo podemos dividir en dos partes que claramente ustedes las vieron allí cuando las leyeron o la han estudiado en casa. Y la primera parte habla de la ¿qué? De Cristo, de su humillación. Y la segunda parte habla de su exaltación. Su humillación está señalada en los versículos 6, en el versículo 7 y en el versículo 8. Y su exaltación está señalada en los versículos 9, versículos 10 y versículo 11. Estos son los dos grandes temas que si uno pudiera resumir la vida y ministerio de Cristo, si alguien te diera, divídame la vida y el ministerio de Cristo en dos partes, tú podrías decir con toda tranquilidad, una parte fue su humillación como hombre al hacerse hombre, al nacer en un pesebre, al ser pobre, al ser humilde, y la máxima humillación de él al entregar su vida en la cruz para ser crucificado como un delincuente por nosotros y ser sepultado en una tumba. Y la segunda parte sería su exaltación, que comienza con su resurrección, su ascensión al cielo y su coronación en el cielo como Señor.
y su reino eterno y permanente. Ese es el resumen breve de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sus sufrimientos y la gloria que vendrían después de sus sufrimientos. En el libro de Hebreos, y aquí casi nunca uso muchos versículos, pero hoy sí lo voy a hacer. Entonces voy a poner a sufrir un poquito al hermano que pasa los versículos. Entonces en Hebreos 12:2, vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos 12:2. Y el escritor de Hebreos en este pasaje nos dice que Cristo, ¿lo tenemos allí? ¿Sí? Quien por el gozo, en la segunda parte, después de la primera frase, dice, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces dice el autor de Hebreos que él soportó la cruz, toda la vergüenza que significó la cruz y su sufrimiento, pero con algo que lo animaba a soportarlo. Y el versículo dice, por el gozo que le ¿qué? Que le esperaba. Entonces, cuando él estaba sufriendo, tenía su mente y su corazón puesto adelante de ese sufrimiento. Y allí entramos nosotros a jugar, porque en cierto sentido él nos veía a nosotros rescatados de nuestro pecado por su muerte y por su sufrimiento. Él soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Pero también el gozo puesto delante de él era su glorificación, su exaltación suprema. Entonces, voluntariamente aceptó ese sacrificio teniendo en cuenta ese gozo. Entonces, Cristo entendió sus sufrimientos a la luz de su exaltación. Él soportó el dolor porque podía ver el gozo que vendría después de eso. Y el apóstol Pablo usa ese mismo pensamiento sobre la obra de Cristo como una exhortación para animar a los filipenses. Y en el versículo 5, el versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo comienza diciendo, la actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo Jesús. Y después él describe su humillación y su exaltación. Entonces lo que Pablo estaba animando a los filipenses y lo que la Escritura nos anima hoy a nosotros es que debemos tener esa misma actitud. ¿Cuál es la actitud? Bueno, la actitud es que debemos humillarnos a nosotros mismos para que seamos exaltados. Ese es un principio espiritual, es una ley espiritual. La Escritura, aquí pareciera que aquí terminara, pero no termina ahí. La Escritura tiene muchos principios, leyes espirituales que se transmiten desde el comienzo de la Escritura a través de toda ella y hasta el final. Y esta es una de ellas. Aquel que se humilla, ¿será qué? Exaltado. Y aquel que se exalta a sí mismo, será humillado de parte de Dios. Esa es una ley espiritual. Y lo que Pablo está mostrándonos aquí es esa misma ley, ese mismo principio, pero tomando como base el ejemplo de Cristo. Entonces, la idea principal de esta sección es la unidad. Si nosotros miramos en el versículo 2, allí en Filipenses 2:2, dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, ese es el versículo 1, algún afecto entrañable, ahora sí entramos al versículo 2, llénenme de alegría teniendo ¿qué? Un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Pero miren lo que dice el versículo 3. Miren lo duros que son ese versículo para nosotros como creyentes. No hagan nada ni por. ¿Qué es el egoísmo, hermanos? ¿Qué es el egoísmo? Yo, ¿no? Yo. Todo lo que nosotros hacemos que busca la satisfacción de mi persona, así tenga una aparente aura de espiritualidad, así sea algo de servicio que hagamos en la iglesia, pero si buscamos para mí, que sea para mi satisfacción, eso es egoísmo. ¿Y la vanidad qué significa? Bueno, la palabra vanidad tiene un significado en la escritura como el humo, no como la neblina. Eso es allá en Eclesiastés. Dice vanidad de vanidades. Es como la neblina, algo que
desaparece. La vanidad representa todo aquello que busca glorificarnos a nosotros mismos y que no tiene ningún fruto, que es vana, que solamente sirve para nuestra gloria. No hagamos nada por egoísmo o por vanidad, más bien, es decir, el contraste a eso es con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Hermanos, eso es muy difícil, pero es la medida de la Escritura. Él dice que si tú eres creyente, la actitud que Dios espera de ti es que consideres a tu hermano como superior. Eso significa que yo no velo por mis intereses, sino quiero velar por los intereses de mis hermanos. Eso cambia la óptica de la vida en la iglesia y aún en la iglesia local. Estamos aquí para servir. Estamos aquí para otros, no para mí. Y eso choca, rompe contra nuestra propia naturaleza. Eso cambia nuestra perspectiva, ¿no? Cuando llegamos a la iglesia, cuando estamos en comunión de la iglesia, cuando somos parte de la iglesia, en este caso Musú, debemos pensar que tú estás aquí para el bien de otros. Punto, es decir, no hay nada más. Y por eso dice el versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Cuánto cambiaría nuestras iglesias, hermanos, si nosotros no estuviéramos buscando siempre nuestro interés, ¿no? ¿Cuánto cambiaría nuestras congregaciones si estuviéramos siempre buscando el interés de mi hermano? ¿Cómo servir a mi hermano? ¿Cómo ayudar a mi hermano? ¿Cómo apoyar a mi hermano? ¿Cómo amar verdaderamente a mi hermano? Y la humillación es eso. A veces pensamos, en la antigüedad, al igual que hoy, la humillación era un símbolo de debilidad. ¿Sí? El fuerte era aquel que se hacía fuerte sobre otros. Hoy en día es igual, ¿no? Pero el principio del reino de los cielos, porque esos son principios del reino de los cielos, es que debemos ser humildes. El Señor Jesús, en la noche de la última cena con sus discípulos, les dio una lección muy importante. Y fue lavar los pies de sus discípulos. Y les dijo, así como yo os he hecho esto, así ustedes deben hacer con los demás. Lavar los pies. Y no es tanto el acto físico de lavar los pies, sino lavar los pies era el acto más humillante que se ejercía en una casa. Lo ejercían los siervos, los esclavos más humildes. Y muchas veces colocaban a los niños de los esclavos a lavar los pies. Por eso Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesús, dijo, yo ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias para lavarle los pies. Así de humilde se consideraba Juan delante del Señor. Bueno, la humildad, hermanos, es el principio que rige el reino de los cielos. Entonces, la unidad es el tema central de ese pasaje. Si queremos vivir unidos, debemos ser humildes, debemos buscar el bien del otro, no nuestro propio bien. Y allí es donde aparece, más bien allí en el versículo 3, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, dice el apóstol Pablo. Y de inmediato coloca el ejemplo de Cristo como el principio fundamental de ese mandato. ¿Ya? El principio es, el que se humilla será exaltado. Y el Señor Jesús también lo habló muchas veces, ¿no? Allí en esa noche, dos de sus discípulos se peleaban, ¿no? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién se quería sentar en el lugar de privilegio? Y el Señor Jesús dice, en el mundo, ¿quién es el líder? ¿Quién es el que tiene a la autoridad? El que lidera, pues el que manda sobre los demás, ¿cierto? Entre más personas tenga por debajo de él, pues más autoridad tiene, más liderazgo tiene. Mas no así en el reino de los cielos. Sino el maestro, el que lidera, es aquel que sirve. Es aquel que sirve. En estos días estábamos como aquí en Musú también, en todo el proceso del ministerio de discipulado.
Y los hermanos del Ministerio del Discipulado hicieron una gráfica donde colocaron la estructura de la iglesia. E hicieron como una pirámide, ¿no? Y al final, en la punta de la pirámide, estaban los ancianos. Entonces, cuando vimos esa gráfica, dijimos, no, está mal. Los ancianos no están en la pirámide. Los ancianos están en la base de la pirámide. Los ancianos deben ser los que más servimos en la iglesia. Y si tú quieres servir en el reino de los cielos, quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que servir, no buscar que te sirvan. Entonces, fíjense cómo la Escritura es tan directa en revertir los principios del mundo. Por eso cuando llegamos a la iglesia empezamos a entender que nuestra vida, nuestra actitud cotidiana en el día a día tiene que tener un cambio en nuestra forma de pensar. Y ya cuando empezamos a entender que debemos servir a otros, pues nuestra vida cristiana verdaderamente va a cambiar. Muy bien. Mateo 23:12, lo buscamos por favor, Mateo 23:12. También el Señor Jesús recordó allí en este pasaje, porque el que a sí mismo se enaltece, ¿qué? Será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Ese principio tiene dos lados, ¿no? Siempre tiene dos lados. Usted se exalta, como consecuencia, Dios lo humilla. Pero si usted se humilla, como consecuencia, Dios lo exalta. Es una promesa de recompensa por una humildad fiel. Es una promesa de recompensa por el sacrificio por los demás. A mí me encanta mucho Lucas 18. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 18:14. El Señor Jesús narraba anteriormente a este versículo la parábola del publicano, el fariseo y el publicano. Recordamos esa parábola, ¿no? El fariseo que decía, yo no soy como los demás, ¿sí? Yo cumplo esto, diezmo todo, hago todo lo que la ley dice, ¿cierto? Y se sentía orgulloso de lo que hacía para el Señor. Y el publicano, que era un recaudador de impuestos, tal vez el hombre más perverso tenido en cuenta por los judíos, estaba allí golpeándose, diciendo, ten compasión de mí, porque no merezco estar en tu presencia. De otras palabras, de otra manera lo decía, pero esa era su actitud de corazón. Se sentía miserable delante de Dios por su pecado. Y en Lucas 18:14 el Señor Jesús dice, les digo que es decir, el publicano, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece, será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Y pensando un poquito en las palabras del fariseo, su ego, su vanidad se basaba en ¿qué? En compararse con los demás, ¿sí? Cuando él se comparaba con los demás, se creía muy espiritual. Hermanos, y creo que, y lo digo por mi propia vida, creo que allí cuando nosotros tendemos a compararnos con los demás y decir, tal vez yo no soy tan malo como este hermano, tal vez yo soy más espiritual que este, creo que estamos en un punto muy delicado de orgullo. Y creo que debemos compararnos más bien con el Señor siempre. Porque cuando nos comparamos con el Señor, no con los hermanos, entendemos lo lejos que estamos. Entonces, a comparar nuestra vida con la santidad de Dios, creo que así es la medida para ubicarnos realmente donde estamos, ¿cierto? Y el Señor a veces nos ha ubicado, y lo digo por testimonio propio, a veces me ha sentado y me ha ubicado en mi correcto lugar. Entonces, la humillación es importante, la verdadera humillación, ¿no? La verdadera humildad. Entonces es un principio muy simple. Santiago 4:10, lo alcanzas a tener rápido. Santiago 4:10, el apóstol Santiago dice allí, humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Y el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, otro pasaje, Primera de Pedro 5:6, un poquito más adelante, unas páginas más adelante de Santiago, lo tenemos.
Dice, humíllense pues, ¿bajo quién? La poderosa mano del Señor. Entonces, la humillación, por eso yo mencionaba ahorita, la humillación, mirémosla desde la perspectiva del Señor. Y eso nos va a ayudar a ser más humildes con nuestros hermanos. Porque tal vez no nos gusta humillarnos delante de otros, ¿cierto? Y más si esa otra persona, nosotros consideramos que, bueno, ¿por qué me voy a humillar delante de ella si tal vez yo soy más espiritual, tal vez yo esto o aquello? Pero cuando nos humillamos delante del Señor, nos es más fácil humillarnos delante de los hermanos. Y en Santiago y Pedro lo dicen de esa manera. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo. ¿Sí? De alguna manera. Y muchas veces en privado, Él nos exaltará. Otras veces se encargará de hacerlo público, ¿cierto? Pero es en el tiempo del Señor y de la manera como el Señor lo considere. Entonces, la humildad es un terreno que debemos pisar constantemente. Entonces, este es un principio bíblico y bajo los principios divinos muy parecidos debemos regir nuestra vida cristiana. La Biblia nos enseña que es mediante dar a otros que nosotros ¿qué? Recibimos. ¿Quieres recibir amor en la iglesia? ¿Qué debes hacer? Dar amor. ¿Quieres recibir cuidado en la iglesia? ¿Qué debes hacer? Ayuda a cuidar. ¿Quieres ser enseñado? Enseña en la medida que Dios, en la medida de tus conocimientos, enseña a otros las cosas del Señor. Es mediante servir que una persona es servida. Si queremos que seamos ser servidos en la iglesia, sirvamos. Ese es el principio. Dando, recibo. Sirviendo, otros me sirven en su momento. Es mediante perder la vida que la encontramos, dice el Señor. Es mediante morir que vivimos. Entonces son paralelos en la Escritura que nos recuerdan estas hermosas verdades. Es sacrificio personal, el sacrificio personal y la humildad siempre serán recompensados por Dios. Muy bien, pero ahora que nos concentramos en Cristo, hablamos de su humillación. Y dice allí en el versículo 6, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y no vamos a hablar aquí a penetrar profundamente en la doctrina, ya seguramente los hermanos la han enseñado aquí muy a fondo, pero básicamente lo que nos enseñan estos versículos es que el Señor, estando en la comunión con Dios, con su Padre, en la gloria eterna con su Padre, siendo el mismo Dios y disfrutando de esa gloria eterna, se hizo hombre y se humilló. Y se humilló hasta lo sumo. Llegar a ser como un delincuente y morir por nosotros en la cruz. El máximo grado de humillación. Siendo Dios, teniendo la gloria de Dios junto a su Padre desde la eternidad. Y se hizo obediente a la voluntad de su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en el versículo 9, el versículo comienza diciendo, por eso. Y ese por eso es muy importante. Porque Pablo va a decir, por su humillación, de acuerdo a su humillación, esa humillación fue la base para. Por eso Dios, ¿qué? Lo exaltó. Qué interesante. Su humillación fue la base y la plataforma para su exaltación. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y aquí, en esta parte, hablamos de la fuente de su exaltación, que es Dios. El pasaje dice claramente que Dios lo exaltó, le otorgó, le dio algo. Y es que las dos cosas son inseparables. La exaltación está conectada con su
humillación. Aquel que se humilló de manera tan asombrosa para vaciarse a sí mismo de la gloria de Dios y llegar a la muerte y a la cruz, de igual manera fue exaltado de una manera magnífica por Dios. Y dice que Dios lo exaltó hasta lo que, hasta lo sumo. Esa palabra sumo en el griego es uper con H, que significa super o hiper. Es decir, lo máximo. Después de eso no hay nada más. Una de las cosas que viví mucho tiempo fuera de Bogotá, y en los paisas y los costeños nos molestan mucho por la palabra que usamos nosotros de súper. Uy, esto está súper chévere, está súper no sé qué. Para uno es normal, pero afuera se burlan de eso un poquito, ¿no? Así como uno se burla de términos paisas o costeños. Y aquí la palabra úper es lo súper exaltó, lo hiper exaltó, lo exaltó hasta el lugar más alto. Después de ese lugar no hay otro más alto. Eso es lo que quiere decir úper, ¿cierto? O sea, la exaltación de Cristo no fue una pequeña exaltación. No fue algo, bueno, como una mejora de estatus, podríamos decir. No, fue la máxima exaltación. Por encima de esa exaltación no existe otra. Hechos 2. Abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos. En Hechos capítulo 2, versículos 32. ¿Lo tenemos? Hechos 2, 32. Y vamos a leer hasta el versículo 36. Discúlpenme un poquito, tomo agua. Hechos 2, 32 al 36. El primer discurso después de la ascensión del Señor Jesús. La primera vez que se proclamó públicamente el Evangelio en toda la historia. Palabras del apóstol Pedro. Y en esa primera mención pública del Evangelio, el apóstol Pedro pronuncia estas palabras. A este Jesús, porque el tema del discurso de Pedro era exaltar a ese Jesús que hacía unos pocos días aquellos líderes religiosos de aquella nación lo habían mandado crucificar, lo habían desechado. Unos pocos días antes el Señor Jesús fue humillado hasta lo máximo. Y allí el apóstol Pedro dice, a este Jesús, Dios lo resucitó. Entonces la primera parte de la exaltación comienza con la resurrección. Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios. ¿Cómo fue resucitado Cristo, hermanos? Por el poder de Dios. Nos lo recuerda Efesios capítulo 1 también, ¿no? Ese poder de Dios que Dios usó para resucitar a Cristo de los muertos y colocarlo en los lugares celestiales. Ese mismo poder de Dios es el que nos permite a nosotros tener vida eterna y sentarnos en lugares espirituales junto con Cristo. Entonces es un poder, el poder de Dios, el más grande que existe. Y ese poder de Dios no solamente lo resucitó, sino que lo exaltó. Dice, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ven ahora, que fue la predicación de la palabra en lenguas extranjeras a los que nunca habían hablado en esa lengua, para los que estaban allí extranjeros, judíos. Ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y mírenlo cómo remata Pedro esta sentencia. Por tanto, sépalo bien toda Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ¿Dios qué? Dios lo ha hecho el Señor y el Mesías. Y yo me imagino al apóstol Pedro, ¿no? Entre miles de personas. No había inalámbrico. No existía ni siquiera el megáfono. A voz en cuello, ¿se imagina la voz del apóstol Pedro? Debía ser una voz poderosa. Gritando, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, la exaltación incluye no solo la resurrección,
sino también su coronación como Señor. Fue resucitado, fue exaltado a la diestra de Dios y se sentó en el trono. Efesios 1, 20 al 21. Por eso les dije, hoy vamos a leer muchos versículos. No me gusta, pero hoy sí. Vale la pena a veces pasear por toda la Biblia. Efesios 1, 20 al 21. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Muy bien. Que Dios ejerció. Él viene hablando del poder de Dios en el versículo 20. En versículo 19. Viene hablando del poder de Dios. Dice, y ese poder de Dios que ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares, en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad. Entonces, Cristo está sentado a la derecha de Dios, muy por encima de ¿qué? De todo, de la reina Isabel que murió, del rey Carlos III, de todos los reyes del mundo, de todos los imperios. Él está por encima de todo gobierno y autoridad, y poder y dominio, por encima de Satanás, por encima de los ángeles, por encima de todo está Él, y de cualquier otro nombre que se invoque. No solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces, hermanos, ¿dónde está Cristo? A la diestra del Padre, en el máximo lugar de autoridad. Allí está exaltado el Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro amoroso y bondadoso Señor. Está allí. Y ese es algo que debemos reconocer en nuestra vida. Él está por encima de todo y de todos. Pero alguien preguntaría, ¿cómo podía ser Jesús exaltado? ¿Cómo podría Jesús, que ya es Dios, ser exaltado más si ya Él es Dios? ¿Cómo podría Dios levantar a Cristo, que ya era Dios, en un lugar más arriba si ya Él era Dios? Ha sido Dios desde la eternidad. Juan 17:5. Abramos nuestra Biblia en Juan 17:5. Y en Juan 17:5, el Señor Jesús menciona estas palabras. Y ahora en la oración sacerdotal por sus discípulos, y ahora, Padre, miren lo que dice, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. El Señor Jesús estaba a horas después de esta oración de ser sacrificado. Y Él sabía lo que venía, su sufrimiento. Y le clamaba al Señor, después de ese sufrimiento, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y a nuestra mente viene Juan 1:1, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A lo suyo vino, todo lo que conocemos en Juan 1. Entonces, Él volvía a la gloria que ya había disfrutado de la eternidad con su Padre. Y eso significa que Cristo entregó algo. ¿Recuerdan el versículo 5 de Filipenses? Que Él se despojó de sí mismo. Él no dejó de ser Dios nunca. Siempre ha sido Dios, nunca ha dejado de ser Dios. Pero sí se despojó de su gloria visible, de la gloria que disfrutaba con el Padre. Y ahora, ¿qué hizo el Padre en su exaltación? Le devuelve no solamente el lugar con el Padre, sino la gloria que ha compartido con Él siempre. Gloria a la que renunció voluntariamente mientras estuvo aquí como Dios hombre en la tierra. Él entregó algo, lo vimos al comienzo, en su encarnación, y aquí le fue devuelto en su exaltación. Pero su exaltación y en su coronación, Cristo recibió más de lo que Él tenía antes. Él recibió más privilegios y derechos concedidos
al Dios hombre. Como Dios no puede tener nada más, pero como Dios hombre que fue humillado, ahora ese Dios hombre es exaltado hasta lo sumo. Por eso, quien está a la diestra de Dios, quien está por encima de todo, es nuestro Señor Jesús, hecho hombre. Por eso, cuando nosotros vayamos, cuando Ovidio, cada uno de nosotros, estemos en la presencia, no veremos una luz, no veremos allí algo etéreo que se mueve entre medio de nosotros. Veremos a nuestro Señor, hermanos, físicamente, a nuestro Dios hombre, exaltado hasta lo sumo como Dios hombre, recibiendo los privilegios máximos de su reinado. Como hombre Dios, yo no puedo más que emocionarme. Todos nosotros cometemos el terrible atrevimiento de imaginarnos cómo sería nuestro Señor Jesús. Cada vez que yo veo una película del Señor Jesús, me pregunto, Señor, ¿cómo eras tú? Físicamente, ¿cómo eras? Le voy a ver. Lo vamos a ver. Le vamos a conocer. Y podremos ver las huellas de su sacrificio en su cuerpo, hermanos. ¿Cómo no podremos caer delante de Él en sumisión y en adoración ante un Dios así? ¿Y por qué pensaría uno, ese Dios hombre recibe ahora esa gloria suprema? Él recibió cosas que no hubiera experimentado recibir si no se hubiese convertido en Dios hombre, si se hubiese conservado solamente como el verbo sin encarnar de Dios. Al hacerse hombre, tuvo el privilegio, ahora que está a la diestra de Dios, de ser nuestro sumo sacerdote intercesor. Dice la Escritura que tenemos un abogado, que tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo el justo, quien sin conocer pecado fue tentado al igual que nosotros. ¿Qué padeció hambre? ¿Qué padeció sed? Por eso Él conoce nuestras debilidades sin haber sin haber compartido con nosotros la experiencia del pecado. Y por eso Él puede interceder por ti cuando eres tentado. Y el ser Dios encarnado le permite ahora eso, ser nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, reconociendo nuestras tentaciones y nuestra debilidad como hombres. Si no hubiese sido hombre, no podría haber llevado nuestros pecados tampoco. Sin haberse hecho hombre, no pudo haber sufrido la cruz y haber derramado su sangre sobre el monte Gólgota. Sangre a través de la cual nosotros hoy en día hemos recibido nuestro perdón. Era necesario que Él fuese hombre. Y Él era incapaz de ser levantado más como Dios lo levantó, pero como Dios hombre lo levantó de su humillación suprema a lo más alto en gloria. De un pesebre al reinado celestial. De una cruz a ser el juez del universo. Amén. Y todo eso, toda esa gloria la recibió como Dios hombre. Entonces, no tiene algo más de Dios porque Él siempre ha sido Dios. Él no necesitaba ser completado en nada. Siempre ha sido completo como Dios. Pero al hacerse hombre, recibe una gloria divina, ¿cierto? Al ser nuestro sumo sacerdote, al ser nuestro redentor y al ser aquel rey que reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedan muy pocos minutos, hermanos, y quiero acortar mi enseñanza y vamos a ir al versículo, estamos allí en el versículo 7.
Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre, el nombre. Y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Él le dio, no solamente lo glorificó, sino que le dio un nombre, le otorgó, no un nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Hebreos 1:4, hermanos, por favor, busquemos Hebreos 1:4. Hebreos 1:4 dice, así llegó a ser superior a los ángeles, hablando de Cristo, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Es decir, que el nombre que el Señor Jesús recibió del Padre es un nombre aún más digno, más alto que el de los ángeles. En toda la Biblia vemos cómo hombres fueron cambiados de nombre. Abraham, Abraham. Jacob, a Israel. Simón, a Pedro. Y allí en Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo y Filadelfia, el Señor promete que a los que vencerán les daría un nuevo nombre. Los nuevos nombres son dados de manera única para señalar una etapa definitiva en una persona, un cambio definitivo en una persona. Y aquí Dios lo hace en el caso de Cristo y le da un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Que es por encima de todo nombre. El mismo pasaje lo dice. No es Jesús, este nombre lo recibió en su nacimiento, cuando el ángel dijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pero en el versículo 11 lo menciona Pablo. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué? El Señor, para gloria de Dios Padre. Ese nombre es Señor, ese es el título de Dios. El Señor es el que está a cargo de todo, es el nombre supremo, el mismo significado del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, el cual significa gobernante soberano. Y aquí Dios lo recibe de forma formal, de manera formal de parte del Padre. Versículo 10 de Filipenses 2, para que ante el nombre, o sea, Señor, ante el nombre de Jesús, todo se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Tanto que en el Nuevo Testamento, y con este versículo vamos a terminar, hermanos, Romanos 10, 8 al 9. Romanos 10, 8 al 9. ¿Qué afirma entonces, hablando del apóstol Pablo? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Lo que Pablo viene hablando en el capítulo 10 de Romanos es cómo el evangelio llega a las personas, ¿cierto? La fe llega a través de la fe y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán si no han sido enviados? ¿Ok? Todo ese es el contexto de Romanos 10. Y allí en ese contexto, el apóstol Pablo menciona, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesases con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la principal, la primera confesión de la iglesia es, Jesucristo es Señor. Esa era la identificación de la iglesia. Es nuestra identificación hoy. Es tu identificación como creyente. Confesar con tu boca. No es lo que te salva en sí, pero es la confesión, la demostración de tu salvación. Decir, Jesús es mi Señor. Él es Señor sobre todo lo existente. Pudiéramos hablar mucho más sobre la exaltación de Cristo, ¿cierto? No tenemos tiempo.
Pero en este pasaje el apóstol Pablo nos recuerda algo muy importante y es lo que Dios hizo con Cristo. Le permitió su humillación, garantizó su exaltación, colocándolo como Señor sobre todo. Es nuestro Señor, ante quien toda rodilla, toda lengua, toda boca toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es Señor. Pero nos enseña eso para aprender algo. Y es que nuestra humillación en medio de nuestros hermanos. Tener a nuestros hermanos como superiores. Ser humildes bajo la promesa de Dios que si me humillo delante de Dios, Dios, al igual que hizo con Cristo, me va a ¿qué? A exaltar. ¿Quieres ser exaltado? Humíllate. El problema es que a veces parece que quisiéramos ser humillados porque nos exaltamos demasiado. Que el Señor nos ayude a que esa misma actitud que tuvo Cristo la tengamos nosotros. Vamos a colocarnos en pie, hermanos, y vamos a orar para terminar este tiempo. Y sobre todo, hermanos, algo muy importante es cómo podemos cambiar nuestra forma de experimentar, de vivir la vida de iglesia a través de lo que el Señor nos ha enseñado hoy. Padre Celestial, damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque ella es poderosa, es santa, es recta, es justa, es perfecta, no tiene mancha, no tiene ninguna contaminación. Podemos estar seguros en ella para obedecerla. Gracias porque ella también nos enseña tu temor. Pedimos, Padre Celestial, que en esta mañana que hemos abordado de una forma rápida lo que tú nos demostraste a través de Cristo, de su humillación, pero también de la forma como tú lo exaltaste hasta lo sumo, haciéndolo Señor de todo. Cómo este ejemplo debe impactar nuestras vidas en medio de la iglesia, en medio de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente humildes. Ayúdanos a nunca compararnos con los demás para sobresalir. Siempre permítenos tener en mente tu santidad para tener la verdadera dimensión de quienes somos. Pero sí, Señor, queremos ser humillados en tu espíritu, queremos ser humillados de la forma como tú lo deseas, pero una humillación que implica servir a otros, que implica tener a otros por encima de nosotros. Y gracias también por tu promesa de exaltación en tu tiempo y a tu manera. Gracias por este tiempo. Dejamos nuestras vidas en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.